¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente. Una historia muy buena. Muy buena. Porque la verdad que ya es una historia. Es buenísimo el comentario que me dejó Catherine Peñarada. Perdón, Peñaranda. Catherine Peñaranda. Es la situación de unos perritos que son como 3 o 4 perritos que viven en la misma casa y hay un confrontamiento entre ellos. Hay una situación de que hay un perrito que está siendo el líder, está el otro que también quiere serlo y de repente actúan como amigos y de repente ¡pum! Hay una pelea. Entonces vamos a leer voy a leer el comentario y como siempre lo vamos a analizar y vamos a buscar la solución que se da bastante bueno, no hay nada mejor que buscarle la solución a todo y todo tiene solución. Aquí vamos, dice Catherine Peñaranda. En casa habían 2 chihuahuas, hembra y macho. 2 chihuahuas, hembra y macho. Actualmente tienen 2 años. Luego llegó un mestizo que tiene 1 año. Con mestizo quiere decir que es una raza que tiene varias razas, ok. Y que tiene 1 año. Y por último, el mío, dice Catherine Peñaranda, que es mestizo, tiene 6 meses. Cuando llegó el macho chihuahua, o sea, el de los 2 años, lo empezó a atacar. Con el tiempo hice que se llevaran bien, lo cual es buenísimo. Pero el de 6 meses empezó a crecer mucho, el de ella. Y hace 3 meses empezó a atacar a la hembrita. Ok. Por suerte nunca la lastimó. Fue algo que la atacaba cuando yo estaba presente. Muy buen punto. Muy buen punto. Entonces ahí ya podemos reconocer que es una falta de liderazgo. Que el perrito está protegiendo a la dueña. Porque usualmente, este es un dato bien importante, usualmente los machos desde pequeños se dejan pegar de la hembra. Siempre, eso lo vas a ver en todos los perros, que desde pequeño el macho se deja pegar de la hembra. ¿Por qué? ¿Por qué? Por instinto. Ya es instinto de que sabe que en algún momento el macho va a ser más fuerte, porque es la naturaleza. El macho supuestamente es más fuerte de la manada y protege la manada y esto, aquello, lo otro. Entonces, por lo regular, el macho llega a ser el líder y toda la cosa. ¿Por qué el perrito este? Vamos a analizar eso, que está bien interesante. Siendo macho, le pega a la hembra. Cuando el punto aquí es cuando el dueño está presente. Es porque obviamente está protegiendo al dueño. Porque el dueño se volvió un seguidor del perrito y el perrito, entonces cada vez que el dueño aparece hay que protegerlo. ¿Ok? Entonces ya vamos ahí, ya vamos a hablar a eso. Y entonces, cuando yo estaba presente, hoy ya no se atacan, pero si se nota esa tensión. El de 6 meses es muy hiperactivo. Ahí ya, si seguís este canal ya sabes que un perro hiperactivo significa que tiene una cantidad de energía rezagada y que necesita sacarla de una u otra manera. Y que muchas veces necesitas más de una caminata, necesitas mucho ejercicio, necesitas mucho liderazgo, necesitas mucha disciplina para que vaya sacando toda esa energía. No la vas a lograr en una sola caminata, ¿ok? Ni en un mes de caminata. Y a veces lo ataca por el momento de adrenalina. Ok, es muy hiperactivo y a veces lo ataca por el momento de adrenalina. Pero con el chihuahua siempre tienen roces. El pequeño quiere tener el mando, ¿ves? Y siempre siempre gruñen cuando estoy cerca, ¿ves? Nuevamente. Y aquí viene algo bien importante. Y el día de hoy estaban con un hueso. Fui a verlos y de la nada, el de 6 meses lo empezó a atacar. Cosa que nunca antes lo hizo. Interesantísimo ese punto ahí mismo. Déjame mover esto por acá. Interesantísimo. Ese punto ahí mismo es bien interesante. Te explico. Algo que entendí es que cuando quiero separarlos es mucho peor. Y el pequeño terminó con la boca sangrando. Obviamente, todo el mensaje ya está diciéndolo todo. Ok. El perrito atacó al otro. Estaban comiendo un hueso, no sé si los dos o uno solo, pero había un hueso en el medio, había comida. Y entonces el perrito atacó al otro cuando el dueño apareció, cuando Catherine Peñaranda apareció. ¿Por qué? Porque lo que te estoy diciendo, tenemos un perrito que se le está dando el papel de líder, no sabes nada que hacer con el papel de líder y lo primero que hace es atacar. Encontró de dónde drenar sus energías y es atacar. Entonces está protegiendo y sobreprotegiendo a su dueño. ¿Por qué? Porque no lo ve como un dueño, lo ve como a una follower, como a una seguidora.
no lo está viendo como un dueño. Entonces, Catherine Peñaranda, lo que está sucediendo aquí es que tu perrito no te está viendo como una dueña, sino más bien te está viendo como su seguidora, como parte de su manada, porque le diste ese liderazgo. Entonces, eso es lo que hay que cambiar ahora. Entonces, le comenté, Catherine, necesito un poquito más de algunos otros detalles, quiero ayudarte, pero necesito más detalles. Entonces me dijo, sí, mira, los otros 3 no son míos, pero viven juntos en el patio. Están algo descuidados, siempre que puedo los saco a pasear. Al mío de 6 meses lo saco casi a diario. Los paseos son de 1:30 a 2 horas. ¿Ok? Ahí tenemos bastante ejercicio. Ahora bien, a veces saco a un chihuahua y al mío, no se pelean. Y sí, solo conmigo se gruñen. Gus, el mío, los molesta. Como son pequeños los quiere pisar y pasa casi siempre que estoy cerca. Está clarísimo, Catherine Peñaranda. El tuyo no los quiere molestar porque sean pequeños, los está haciendo parte de su manada. Les está retando un liderazgo. Porque es obvio, porque él es el líder en la manada que él tiene entre vos y él es el líder. Entonces él tiene que, como líder, tiene que pelear en todas las manadas y demostrar que él es el líder. Instinto animal, completamente. No hay nada malo en eso. Lo malo es en la parte del humano. En la parte del humano, definitivamente. En la calle pasa algo similar. Cada que ve un perro enloquece. Escucha esto. Cuando lo suelto se pone tímido y los muerde de miedo. Sí, del miedo nace el valor. Ok. Y los muerde de miedo. Con los paseos continuos ya va poco más tranquilo. He tratado de hacer la caminata estructurada, simplemente no se puede. Enloquece al salir, no obedece y literal me arrastra por las calles. Ok, en la caminata estructurada, el paso donde te aconsejo que le pongas más empeño, ni siquiera lo lleves a pasear. Donde le tienes que poner más empeño es en que se siente frente a la puerta, en que aprenda a sentarse frente a la puerta, más que todo. Ni siquiera lo tienes que sacar. Con que domines esa parte, lo demás va a ser muchísimo más fácil. Pero ahorita eso, que lo domines frente a la puerta, que lo hagas que se siente y que se quede ahí sentado con la puerta abierta. Eso va a cambiar bastante, eso va a ayudar bastante. Pero volviendo a cómo convertirte en su líder, porque ahorita no lo sos, definitivamente. Cada vez que te está viendo, te voy a explicar esto. Ya te expliqué lo que un perro macho se deja pegar de la hembra cuando están jugando, cuando son popis, cachorros, están jugando, entonces se deja pegar de la hembra. Siempre, finito. Ahora bien, el tuyo está atacando a este, ataca al otro. De hecho, cuando estaba comiendo el hueso con el otro, imagino estaban como amigos. Pero esto es lo que sucede. Hay 2 cosas bien importantes. Una, el perro te ama más que a sus propios compañeros. El perro ama más al humano. Es bien duro porque lo que nosotros somos como humanos, lo que les hacemos, y aún así el perro te ama. Segundo, es que el perro va a proteger su manada. El líder va a proteger su manada todo el tiempo. Entonces pueda estar de bien amigo con este otro perrito, pueda estar de bien amigo con otros perritos, pero si él aprendió a que cada vez que estás alrededor él te tiene que proteger y buscar que nadie te moleste, lo va a hacer. Eso es lo que él entiende. No es que así sea, eso es lo que él entiende. Entiende de que te tiene que proteger. Sí, lastimosamente. Catherine Peñaranda, en tu perrito lo que está entendiendo es que él te tiene que proteger. ¿Por qué lo entiende así? Porque en las caminatas él va adelante. Porque a la hora de salir de la casa no hubo una regla para sentarlo, hacerlo esto, que o lo otro. Aunque te tome un día estarlo sentando y haciendo, buscando la manera de que se logre hacer que se siente frente a la puerta, hacelo. Aunque no lo lleves a caminar, hacelo. Ese ejercicio ahí es bien importante porque le vas a controlar la mente y física y mentalmente, las 2 cosas. Entonces, por eso no te obedece, por eso te jala, porque no se ha controlado el primer paso, que es hacer lo que se siente, el primer paso, que es ponerle la correa y el collar sin que esté emocionado. ¿Ok? Entonces está peleando con nosotros
No hay. El problema, no hay nada malo en eso, pero te voy a explicar por qué. El problema aquí es que nos tupimos, nos cerramos de mente y decimos, pero ¿por qué pelean si siempre han vivido juntos, esto, aquello, lo otro, y lo otro, y lo otro? Ahora, recordad que al principio, el de un año, vino cuando este llegó, el de 6 meses, el tuyo, Gus, llegó a la casa y el de un año estaba ahí, el de un año era el líder. Porque él llegó a retarlo, él llegó a demostrarle cuál era la situación ahí, porque los humanos no estaban siendo líderes. Por eso mismo. Entonces nos tupimos cuando vemos que perros que han vivido juntos por tanto tiempo de repente se empiezan a pelear y justamente en este caso, justamente cuando estás enfrente, se dan más, se pelean más, están tan bien ahí solos, están comiendo un hueso, están jugando, están lo que sea, te acercas y ¡pum! Se dan la pelea por eso mismo. Porque no, el líder es los perros. Entonces ellos están disputándose ese liderazgo. Hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo. En sí, esto parece así como que de vida o muerte, como que se van a dar de benduro, se van a dar. Y se van a seguir dando. Mientras el humano no tome las riendas. ¿Cómo puedes tomar las riendas? Grabo mis videos aquí en esta oficina. Cuando tengo que grabar, algunas veces mis perros están por acá. Yo los saco. Simplemente les pido que se vayan y se van. Amo mis perros, no tienes una idea cómo. No sabes, o sea, no voy a hacer un conteo aquí de todo lo que hacemos por ellos y todo. Pero algunas personas lo encuentran exagerado porque si vamos a salir tienen que ser con ellos, si vamos a ir a pasear a algún lado tienen que ser con ellos, si lo que sea que vamos a hacer lo llevamos, todo pasa alrededor de los perros y todo, pero cuando viene a cuestión de que tenemos que poner orden, de que tenemos que poner disciplina, lo hacemos. Entonces, cuando yo tengo que grabar, porque también tengo un podcast, entonces cuando tengo que grabar se tiene que salir, porque yo necesito que este video salga completamente en un buen sonido, para que cuando estas palabras lleguen a vos, cuando este conocimiento llegue a vos, lo puedas absorber bien. Entonces, cuando tengo que pedirles que se salgan, se tienen que salir. ¿El perro te odia por eso? No, por el contrario, está súper agradecido de tener a alguien que lo guíe, de tener a alguien que le dé órdenes, de tener a alguien que lo oriente, que le diga qué hacer. En tu caso, lo que veo es que Gus te está pidiendo a gritos. El pelear con los otros es nada más una señal, una bandera roja diciéndote a gritos de que necesita a alguien que lo guíe, necesita a alguien que lo oriente, necesita a alguien que le diga qué hacer. No te sientas mal por darle una orden a tu perro. No te sientas mal. Entonces, después de caminar a Gus 1 hora y media o 2 horas, yo te recomendaría que fueras con la correa puesta, que fueras a la par de los otros perritos y que los sentaras ahí para que esté a la par de ellos. Con la correa puesta vas corrigiendo cada vez que se quiera mover, cada vez que quiera hacer algo, para que se acostumbre a estar a la par de ellos sin que se genere una pelea, para que se acostumbre a que ya hay un líder. La caminata estructurada es básica, elemental para ganar ese liderazgo. Y tenés que dominarla. No te frustres si no sale a la primera, si no sale a la segunda, si no sale a la 20 o la 25 vez. Tenés que seguirlo haciendo. Pero es lo básico para ganar el liderazgo. Lo que estás teniendo nada más aquí, todo lo que leo, es simplemente falta de liderazgo. Y la caminata estructurada es el paso número 1. Paso número 2 es no tengas miedo, no te sientas mal en darle una orden a tu perro. Para nada. Todos tus perros tienen que ser tratados por igual. Que este es mestizo, que este es de raza, que este es no sé qué, que este lo trajo Santa Claus, no sé, como querrás. Todos tienen que ser tratados por igual. Número 2. Todos tienen que ser el número 2. Nosotros los humanos tenemos que ser el número 1. Te explico por qué. A la gente encuentra, cuando menciono esto, la gente encuentra esto un poco egoísta. Ay, no, ¿cómo vas a decir eso? Nosotros somos el número 1, o sea, somos especiales. Te explico. Sos el número 1 cuando tenés que hacer algo y no necesitas que tu perro esté ahí. Estás cocinando algo caliente y no necesitas que tu perro esté ahí. Entonces sos el número 1 cuando le decís no, para afuera. Para afuera porque vas a trasladar un poco de agua caliente de un lado a otro y no necesitas que tu perro esté ahí. Entonces, con decirle que se salga,
de la cocina, con decirle que se salga del lugar donde estás cocinando, no estás siendo una mala persona, no estás diciéndole te odio, por el contrario, le estás diciendo te quiero porque no quiero que te quemes con esto. Entonces ahí es donde te volvés el número uno. ¿Por qué? Porque tus decisiones valen. Porque lo que vos decidas, lo que vos digas, vale. Entonces ahí es donde te vuelves el número uno. El perro se vuelve el número dos felizmente, pero bien agradecidamente se vuelve el número dos y te sigue. Y te sigue. ¿Por qué? Porque nosotros decidimos que educar al perro y domesticarlo y traerlo con nosotros. Entonces por eso el perro dijo, ok, perfecto, puede ser el número dos. Y lo traemos y le decimos, vas a ser el número uno. ¿Por qué? A un perro que no sabe ni ser ni cómo ser un líder. Entonces, yo te aconsejo así, en síntesis, agarra a tu perro, enseñarle lo de la caminata estructurada, hacer lo que se siente frente a la puerta, cuando esté completamente tranquilo, sin mover ni siquiera la cola. Va a tomar un tiempo eso, va a tomar un tiempo, vas a sudar, va a ser duro, pero cuando domines ese paso ya podés ir a caminar. Mientras tanto no. Hasta que se siente, se quede tranquilo, ya le pones su correa, su collar y correa y lo dejas ahí otra vez hasta que se siente y se quede tranquilo. Y luego vamos con el paso de abrir la puerta y que no salga corriendo. Abrir la puerta y que no salga corriendo. Va a ser duro, pero vas a cambiar toda esta situación, toda esa situación. Todita. ¿Por qué? Porque vas a tomar un liderazgo. Vas a tomar el liderazgo, las riendas y nadie más va a ser el líder. Todo el mundo va a quedar a un solo nivel. No importa si los otros viven afuera, adentro, como querrás. Todos van a estar a un solo nivel. No hay nada más que agregar a esto. Créemelo. Se ve bastante terrible. Que se pelean, que se pelean, que se pelean todo el tiempo, constantemente. Sí, pero queremos culpar al perro y no es el perro. Es el humano que necesita poner un poco más de liderazgo. Pero un poco no, bastante liderazgo a la situación. Ya te digo, no hay nada más que agregar. Espero esto te ayude. Si tienes más dudas, más comentarios, déjamelos aquí. Yo te voy aclarando más. Esto es, yo sé que este es a grosso modo, pero es porque la solución está ahí en la caminata estructurada. En los primeros pasos de la caminata estructurada, domina esos pasos y después lo demás se te va a dar, pero adrede, así, rapidito. Entonces, sí, espero que esto te ayude de verdad y que me dejes los comentarios de cómo vas progresando, porque necesito darte un follow-up, necesito seguir viendo cómo vas progresando y que un día ya me puedas mandar una foto, un video, lo que sea, donde me enseñes que ya se llevan bien, ya tomaste las riendas, no eran ellos, que reconozcas, o si cometí el error, éramos nosotros los humanos, no poníamos reglas, no poníamos esto, no poníamos aquello. Hasta la próxima, muchísimas gracias. Compartí este mensaje, que hay muchos otros pasando por esto. Siempre lo digo porque siempre recibo 5, 7, 8, 10, 20 comentarios del mismo problema, de la misma situación. Así que compartilo en tus redes sociales para que la gente lo sepa. Y no sabes a quién puedes ayudar, pero te vas a sentir bien satisfecha cuando sepas que ayudaste a alguien con esto. ¿Ok? Hasta la próxima. Hoy sí, gracias.